Bueno amigos, hoy os voy a hablar de los puentes de la antigua colonia Iulia Augusta Emerita, la actual Mérida. Tiene una serie de puentes con un carácter romano espectacular todavía. Digo carácter porque ya no toda la longitud de estos puentes es romana, ha habido muchos periodos de ruina y de reconstrucciones. Pero os quiero presentar estos puentes que muchos de vosotros ya conoceréis desde el punto de vista técnico-constructivo. Sobre todo para que os sirva también para identificar otros puentes romanos por todo el Mediterráneo. Ya sabéis que muchos de ellos se han dado por romanos sin serlo, porque las características constructivas se desconocen profundamente, incluso desde el ámbito de la arqueología también. Pero bueno, a base de ir viendo un vídeo, otro vídeo y este tipo de características propias de los puentes romanos, seguro que vosotros vais a aprender a distinguirlos, y al margen de lo que os cuenten en vuestras visitas y de lo que podáis ver escrito allí en los carteles, ya vuestro espíritu crítico será posiblemente suficiente para no tener que depender exclusivamente de lo que os digan, como se suele decir. El primero de todos que vamos a ver es el puente sobre el Guadiana, un puente absolutamente espectacular, que contó con unos 60 ojos en su momento, todavía tiene 60 ojos, pero ya no son todos los romanos, como vamos a ver, y que tiene casi 800 metros de longitud. Dicen que es el puente más largo de los que se conservan de aquel periodo romano. No todo el puente es romano, ya lo sabéis, pero en los extremos todavía tenemos mucho de obra original romana. Os he contado en otras charlas, y os lo repito aquí, que el tipo de almohadillado de estas fábricas de la Lusitania, estas fábricas que en Extremadura podemos ver varias de ellas, vamos a ir echándolas un vistazo también a alguna, es un almohadillado espectacular, excesivo, con un resalte de la almohadilla sobre el sillar impresionante. Es un almohadillado que caracteriza muy bien estos puentes y que les da además una estética, para mi gusto, preciosa. Además de que se ahorraban un tallado en fino, digamos que dejaban un exceso de piedra ahí, de una belleza notoria, y que de alguna manera caracterizaba a este tipo de programas constructivos que con la fundación seguramente de Augusta Emérita, como hemos dicho, se formaron y se llevaron a cabo en todo el territorio de la colonia y en sus comunicaciones, porque los puentes, muchos de ellos son precisamente para las comunicaciones. También hay algún puente acueducto, todo se ha dicho. Os voy a contar rápidamente cómo se puede caracterizar un puente romano. Además de por el almohadillado, que es un elemento típico de estos puentes, es muy común que las juntas verticales nunca coincidan entre hiladas. Es algo tremendamente característico. Es muy raro una fábrica original romana en la que las juntas verticales no vayan a coincidir entre hiladas. Siempre están perfectamente contrapeadas. Las uniones son siempre a hueso. No tienen argamasa, ni la necesitaban, y tampoco tienen ripios, esas pequeñas piececitas de piedra para calzar los sillares. Eso es ya característico de fábricas posteriores, mucho más mediocres desde el punto de vista constructivo y estilístico, pero no de las épocas imperiales clásicas. Las uniones, como os digo, son a hueso y casi perfectas, es decir, parece que la argamasa no hubiera hecho falta, porque la unión entre las caras de los sillares es espectacularmente bien hecha. Es casi perfecta. Como se suele decir, no cabe ni una cuchilla. En algún otro capítulo os he contado, y tal vez en un futuro nos ocupemos de nuevo de ello, que probablemente estas uniones se lograban friccionando los sillares repetidamente antes de darlos por definitivamente asentados. La forma de empujar a estos sillares para que friccionasen entre sí es variada. A veces se habilitaban dispositivos especiales en forma de gancho, otras veces, si el sillar no era grande, sencillamente con unas maderas se empujaban de un costado y de otro, se levantaban y se volvían a poner en su sitio para barrer el sobrante que había resultado de la fricción y quedaban perfectos al final. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis de este puente de Mérida que nos va a servir para caracterizar también otros de esta zona y tal vez incluso de todo el Mediterráneo. Es también común en estas fábricas los saltos entre hiladas, es decir, la unión horizontal no se prolonga durante toda la hilada, sino que en ocasiones da un salto en forma de 4 y ajustan los sillares de la hilada superior para absorberlo, de forma que la unión horizontal de la parte de arriba de esos sillares puede llegar a ser ya continua a lo largo de toda la hilada. Esto nos indica que trabajaban con un arte tremendo y que además sabían dónde estaban en cada momento. Eran saltos muchas veces provocados, buscados, ya ajustarían la línea horizontal en hiladas superiores.
las marcas de elevación de las tenazas de elevación que, como os he explicado en alguna ocasión y os muestro en el caso de los arcos de las dovelas, van subiendo de nivel, de forma que las dovelas iban solamente con el hecho de elevarse, iban ya quedando casi en su posición. Ellos sabían dónde poner el agujero para las tenazas de elevación, de forma que esto funcionase así. Parece inteligente, ¿verdad? Pues pocas veces se ve después del mundo romano, curioso. Con estas características que os he contado, ya no es tan difícil diferenciar la poca fábrica que nos queda romana y la más moderna, porque veis que a partir de determinadas hiladas el almohadillado ha desaparecido, las uniones ya no cumplen con estas funciones, a veces aparece argamasa, aparecen ripios, es decir, corresponden a reconstrucciones posteriores. Estos puentes han conocido estados de ruina muy notable. Este puente, el del Guadiana en concreto, ha soportado riadas impresionantes, riadas catastróficas que se han llevado casi todo el puente, han dejado apenas una serie de fábricas en los extremos y la parte central ha desaparecido por completo en gran parte. Y de esta manera, según vamos viendo estas imágenes, os voy marcando con flechas las zonas que son originales y las zonas que son reconstruidas, como a veces el propio almohadillado está delatando cuál es la zona original. En algunas de estas fotos generales se ve perfectamente cuál es la parte romana y cuál es la parte ya no romana. Este puente que muchos de vosotros habéis visitado y otros vais a visitar, os recomiendo que no lo visitéis solo desde arriba, os bajéis abajo, lo recorréis por una cara y por la otra, e entréis por los arcos y os fijéis en estos detalles que os voy señalando y que os voy marcando en esta pequeña charla, porque de esta forma vais a poder apreciar restos constructivos, vestigios de la forma en la que se construyó, características del mundo romano que os van a servir para diferenciar estos cientos, miles de puentes que en toda la vieja Europa y en todo el Mediterráneo nos los cuentan como romanos, incluso nos los señalizan como romanos, y que ya con un ojo entrenado, como lo vais a acabar teniendo vosotros, porque os voy a dar esta chapa durante mucho tiempo para que sepáis lo que es romano y lo que no es romano, ya directamente diréis, aquí no nos están contando la verdad. Es una forma de defenderse. Cuando vosotros tenéis criterio suficiente y conocéis lo que es la fábrica romana y lo que no es romano, podéis asignar una época también a las fábricas que tenéis en vuestro pueblo, en el pueblo de al lado, o que sencillamente estáis visitando y os cuentan unas cosas a veces en los carteles que dices, madre de Dios, ¿quién habrá escrito esto? Pues bien, afortunadamente este puente sobre el Guadiana de Mérida conserva mucha fábrica original, a veces muy deteriorada, no importa, sigue conservando esas características de las que estamos hablando. Y si alguien ha restituido un sillar o una parte de la fábrica completa por encima de la parte romana, se va a poder diferenciar perfectamente. Esta característica del almohadillado tan acusado, esos tetones que sobresalen casi, ¿no?, de la almohadilla, se repite en toda la Lusitania, como os digo, forman parte de un programa constructivo, probablemente de los momentos fundacionales de la colonia. Otra cosa importante, ocurre en muchos sitios, a veces una ciudad importante como es esta Mérida, está fundada en un momento que más o menos se le asigna al 25 a.C., probablemente es un momento acertado, claro que sí, pero luego no podemos decir, este puente es de época de Trajano, este acueducto se hizo entero, vamos a decirlo así, pues también en época de Trajano. Esto ocurre en muchas ciudades y en muchos sitios. Y dices, bueno, y desde que se fundó esto, justo al inicio del reinado de Augusto, hasta Trajano, ¿cómo cruzaban el río? Nadando. ¿Y cómo bebían agua la colonia? De los charcos, de la lluvia, como nos cuentan muchas veces. Seamos un poquito críticos y empleemos también la razón. Estas obras originales son del momento fundacional de la colonia, al margen de lo que se haya conservado de las sucesivas restituciones, que a veces son de arquerías completas, en el caso de un acueducto. Esto ocurre, y ocurre aquí, y ocurre en muchos sitios, pero la obra original de ese acueducto y de ese puente tiene que ser del momento fundacional de la ciudad. No hay ciudad sin agua, no hay ciudad sin comunicaciones. ¿De qué sirve una carretera si luego hay que cruzar el río vadeando? El Guadiana no se puede vadear. En ninguna época, además. Es absurdo. Solamente empleando la razón ya sabemos la época de un puente. Ya no hay que hacer más análisis. Pues como os digo, todos los puentes de este programa que podemos ver, como este de Alconétar, que aunque está trasladado conserva gran parte de la obra original, en el que vemos ese tipo de almohadillado característico de este programa constructivo, o como el propio puente de Alcántara, como estáis viendo, que también conserva este tipo de almohadillado muy pronunciado, parece que responde a un momento y a un estilo que se quiso promocionar en esa época. Tal vez no sea tan evidente a cierta distancia en el de Alcántara, porque es un puente de unas dimensiones tan desmesuradas en altura y en general que cuando uno lo ve desde lejos no se aprecia que estos almohadillados son tan acusados. Cuando se aproxima uno y ve la fábrica es cuando esto empieza a notarse. Desgraciadamente, muchos de estos puentes han sido rejuntados con mortero de cemento o de cal en épocas posteriores y eso desvirtúa el carácter romano de este tipo de fábricas.
No así el de Alconétar, donde se trasladó con cierta gracia y se dejó las juntas como estaban en origen, a hueso, y hoy se puede apreciar perfectamente esta característica que os estoy enseñando. Todos ellos corresponden a las distintas comunicaciones de Mérida, de la Villa de la Plata hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur en el caso del Guadiana y hacia el norte el de Alconétar y en el caso del de Alcántara una vía que iba a Brácara, Augusta, cruzando el Tajo, que es donde está el puente de Alcántara. Y también podemos observar esta característica en la parte más primitiva de uno de los acueductos que todavía nos quedan en Mérida, que nos quedan varios. A los acueductos de Mérida voy a dedicar otro capítulo aparte, por eso no me voy a extender demasiado en este asunto ahora. Pero sí que quiero que analicéis esta fábrica primitiva del llamado acueducto de San Lázaro. Como esta fábrica imperial, probablemente del momento fundacional, tiene también un almohadillado perfectamente acusado y un estilo constructivo muy parecido a lo que es el puente del Guadiana y estos otros puentes que estamos viendo. Se ve muy bien al contraluz, perfectamente, tanto por las dimensiones de los sillares como por ese almohadillado tremendo que no se ve en todas las partes del imperio, porque a veces los almohadillados son casi imperceptibles en las fábricas romanas. Se ve perfectamente que estamos ante una fábrica claramente coetánea y estilísticamente se corresponde perfectamente con el puente del Guadiana, con el del Alconétar, incluso con el de Alcántara. Es decir, es una fábrica como no podía ser de otra manera, como estos acueductos se hicieron del momento fundacional de la colonia. Una colonia que además creció muy deprisa y llegó a alcanzar un esplendor y una influencia tremenda en toda la zona, en toda esa zona peninsular. Arriba veis efectivamente unas fábricas completamente diferentes. Hablaremos de ellas, ya os digo, en otro capítulo, pero a nosotros nos interesa que ahora veáis estas de abajo. Como ese almohadillado, esa modulación de los sillares, esas uniones perfectas, sin ripios ni argamasa de ningún tipo, cosa que no ocurre con la fábrica de arriba, nos está caracterizando una fábrica imperial. Incluso algunos saltos entre hiladas y algunos encajes entre sillares realmente difíciles de conseguir, pero que intencionadamente los hacían de esta forma, como estáis viendo. En este mismo puente podéis ver algunos sillares incluso de diferente naturaleza, en el granito, con argamasa, también en la parte de abajo. Se trata muy probablemente de consolidaciones relativamente modernas, para que la ruina no se cayese definitivamente. Estas consolidaciones modernas hay que saberlas distinguir de las antiguas. La forma de trabajar es muy diferente, la forma de unir los sillares es muy diferente. Ahí aparece argamasa, aparecen ripios, aparece incluso naturaleza dispar del granito respecto a la otra fábrica. Incluso el nivel de oxidación del granito es diferente en estas fábricas. Bueno, pues ahora que veis que efectivamente existen fábricas con un estilo y parece que de un programa constructivo igual al del puente del Guadiana, vamos a volver al puente del Guadiana, para que observéis un detalle que muy poca gente se ha fijado. En el intradós de los arcos, en la cara que podemos ver hoy en día, que supuestamente estuvo cimbrada en su momento, claro, vemos que las 4 primeras hiladas tienen almohadillado en uno de los casos. Y en otro de los arcos, en lugar de almohadillado, tienen un resalte superior, que es uno de los métodos que se utilizaban para la elevación de los sillares. ¿Y esto qué significa? Que en esas primeras hiladas no podía estar cimbrado, porque la cimbra es perfectamente lisa y en ella se van apoyando los sillares. Es decir, las 4 primeras hiladas, gran parte del arco, con el ángulo que correspondiera, no estaba cimbrado. Se cimbró a partir de la 4ª hilada, solamente la parte superior del arco. Y esas primeras 4 hiladas se sujetaban por sí mismo, por el propio rozamiento de los sillares. Aunque veáis argamasa, aunque veáis algún otro tipo de vestigio extraño en este interior de los arcos, se corresponden claramente con arreglos posteriores, donde han querido que no salieran hierbas o plantas y los han rejuntado. Muchos de estos rejuntados y ripiados en estos sillares originales son bastante modernos. Como os estoy hablando de los métodos de elevación, algunos de los agujeros de las tenazas y ahora en este caso de estas rebabas que servían para levantar los sillares, y os preguntaréis ¿y cómo se levantaban? Porque os voy a enseñar estos gráficos que os describen rápidamente cómo se elevaban, cómo eran las tenazas de elevación, que en alguna ocasión me lo preguntáis por ahí, a veces pienso que todos tienen que saber estas cosas, os lo enseño ahora para que os sirva también para sucesivas veces, tanto la elevación con sogas como con las tenazas de elevación, que tenían un nombre en latín, algo así como ferrei forcíceps. No me gusta emplear términos latinos, prefiero utilizar términos modernos que vosotros podáis entender perfectamente con el lenguaje en castellano moderno. A veces se abusa de estos términos antiguos, latinos, tanto para definir las fábricas como para definir las herramientas, y lo único que hacen es, pues eso, impresionar a la gente, pero al final no le has contado nada de utilidad. Prefiero contároslo todo en lenguaje moderno, ¿de acuerdo?
Otro detalle importante, curioso, como este puente está cimentado sobre tongadas masivas de hormigón. Veis aquí una foto antigua de no muy buena calidad donde se ve perfectamente sucesivas tongadas de hormigón romano. El hormigón romano no es más que cal y cantos. Por eso se llamó cal y canto hasta época reciente, donde se ha seguido utilizando. Respecto a la fórmula de este hormigón, se han escrito muchas cosas extrañas, ¿no? Que era una fórmula mágica, desconocida, que no sé qué, que duraba mucho, no. Eran muy buenos cantos de calidad y era muy buena cal y el hormigón muy bien hecho y bien dosificado. Eso era todo el secreto. Si tenía que fraguar debajo del agua, le añadían cenizas puzolánicas, cenizas volcánicas, y de esa manera fraguada debajo del agua. Este no tiene por qué haber sido el caso, porque muy probablemente se construyeron ataguías parciales para ir construyendo el puente. Es decir, se desecaban recintos donde se cimentaba el puente. Pero el hormigón, cuando esta zona está limpia, se ve muy bien, perfectamente las tongadas que cimentaban todo el puente. Es decir, aquí hay un volumen de hormigón enorme, impresionante, oculto a los ojos actuales, pero que es una de las partes más importantes en volumen y en costo que tiene esta obra del puente del Guadiana. Hoy en día, donde ya está un poquito más sucio de hierba y de vegetación, pues es más difícil de apreciar, pero bueno, aquí lo veis en estas imágenes, como incluso lleno de hierba se ven estas tongadas de cal y canto, digamos, de hormigón, de cantos rodados, traídos de otra parte, porque no todos los tramos del río tienen cantos rodados alrededor. En la zona del Guadiana, donde más remansado está, lo que hay fundamentalmente son fangos en el fondo. Pero ya veis cómo se ve también estas tongadas de hormigón masivo que cimentaron todo el puente, de lado a lado. Fundamental para que una obra de esta envergadura y de este peso, porque solo el peso propio de estos puentes alcanza unas cifras impresionantes, puedan funcionar sin fallos y sin colapsos en la cimentación. Un puente de estas características, hecho con este arte, tallado de esta manera, sin una buena cimentación, sin una buena dosis de ingeniería también en la cimentación, hubiera sido un fracaso. Y no ha sido por la cimentación como ha caído. Probablemente todas las partes que se han arruinado de este puente han sido fundamentalmente por el ímpetu de las riadas, unas riadas impresionantes que la cuenca del Guadiana por supuesto que ha tenido a lo largo de la historia. Y así es como podéis apreciar que efectivamente muchas partes ya no tienen estas características romanas que os he estado explicando. Y como toda la parte central del puente se corresponden con unas fábricas nuevas, incluso los ojos tienen distintas luces, distintas modulaciones, toda la obra está sin almohadillado, se sabe que hubo riadas en el siglo XIV, en el siglo XVII, o sea, ha habido varios derrumbes de este puente, incluso una reconstrucción importante en el siglo XIX, porque intencionadamente se habían quitado algunos ojos cuando la invasión napoleónica, ¿no? Para evitar que las tropas pudieran entrar en la ciudad. Y de todas esas reconstrucciones proceden estas partes nuevas que estamos viendo, incluso parte del pretil, la parte superior, digamos la barandilla del puente, puede ser incluso del siglo XX, grandes partes. Este es un puente que ha tenido tráfico hasta décadas recientes y podría seguir teniéndolo. El problema es que Mérida tiene ya un tráfico muy intenso y se ha dejado de forma peatonal. Es un puente que va al casco viejo y solo serviría para colapsar de tráfico el casco viejo, pero por el aguante o por las características técnicas de este puente no hay ningún problema para que siguiese aguantando todo el tráfico del mundo. Y respecto a esto, que el puente todavía es capaz de aguantar muchísimo sin ningún problema, cuando se construyeron los primeros puentes modernos y había problemas con tráfico pesado, se recuerda un cartel que estuvo en Mérida donde decía: camiones de más de 16 toneladas por el puente romano. Para que veáis lo que llega a aguantar un puente de piedra bien construido, como es este. Aquí veis toda la parte central ya reconstruida, nueva, donde solo algunos de los tajamares y algunos trocitos de los tajamares parecen obra original. El resto ya ha caído y se ha reconstruido. Habéis visto que muchas de las pilas tienen lo que se llama un arquillo de aligeramiento. Era una característica que tenían algunas de las pilas, al menos algunas de las pilas que se han conservado, no todas. Y probablemente algunos de los arcos que han caído y se han reconstruido también las tenían. Esos arquillos aligeran en cierto modo el peso de la obra, sirven también de aliviadero cuando suben las crecidas, es decir, dan más capacidad de desagüe al puente, aunque, por desgracia, después de las sucesivas riadas, pues ya muchos de ellos no se han conservado, claro. Os enseño una vista general también a través de estas infografías de lo que se ha conservado del puente. De esos casi 800 metros que os digo que tenía este puente sobre el Guadiana en Mérida.
Otro puentecillo emeritense muy curioso por su técnica constructiva es el conocido como la Alcantarilla. Está situado en lo que fue la calzada romana entre Mérida y Lisboa, la antigua Olisipo. Pues bien, este es un puente, como os digo, tan interesante como que cuenta con 3 de las técnicas constructivas más típicas que en épocas romanas se empleaban con cualquier tipo de fábrica. Se ve muy bien en la parte sur, que es donde las dovelas que cerraban el arco han sido saqueadas y por lo tanto dejan ver el interior de la bóveda. Ahí veis cómo el interior de la bóveda era de ladrillos, rejuntados con cal, ahora sí, y la clave, la dovela central, arriba en el punto más alto, se hacía con hormigón, porque llega un momento que ya los ladrillos ahí no se pueden encajar, entonces echaban directamente hormigón de cal y canto, con piedra relativamente fina para que rellenase bien. Todo eso, por supuesto, cimbrado. Y ese arco tan interesante y tan bien construido era lo que se forraba por ambos lados, por este que ha desaparecido y por el interior, como ahora vais a ver, con unos sillares de granito con almohadillado y espectaculares. Fijaos qué obra tan bonita, con 3 técnicas constructivas en el mismo sitio. Por supuesto, todo lo que veis ya en la zona superior de esa piedra más menuda se corresponde con reconstrucciones modernas que intentaron preservar el camino todavía durante muchos siglos, hasta que finalmente se dejó de usar. Y ya por último nos vamos a ocupar del puente sobre el río Albarregas. Es el puente donde se inicia la Vía de la Plata, un puente paralelo al Acueducto de los Milagros, que es una de las vistas típicas de aquí de Mérida. Es un puente que a mí me tiene relativamente despistado, porque efectivamente es romano, efectivamente tiene unos arcos claramente de sillares almohadillados, aunque hay una enorme parte reconstruida, como podéis ver aquí, mucho más moderna, con arcos rebajados, pero no sabría deciros qué parte queda de romana y qué parte queda de épocas posteriores. Para empezar, todos los sillares han sido rejuntados con mortero, como ha ocurrido por desgracia con muchos puentes romanos, haciéndole perder esa característica típica de las uniones a hueso bien rejuntadas. Pues bien, la verdad es que la modulación de estos sillares, como podéis ver, es bastante diferente a la del puente del Guadiana. Se trata de unos sillares, aunque almohadillados, la mayoría de ellos, una modulación mucho más alargada. Alguno de los arcos parece que no fuese de medio punto, tal vez este primero que se ve aquí a la izquierda. No todos los sillares tienen la marca de elevación para la tenaza. La cornisa ya no es original nada de ella y por supuesto mucho menos el pretil superior. Tal vez los tímpanos, que es ese espacio que queda entre los arcos, tengan muchos sillares añadidos en épocas posteriores también. En definitiva, parece un puente muy reconstruido. No digo que incluso en época romana, o en todo caso inmediatamente posterior, ya en el Bajo Imperio, pero es un arco que ha perdido las características que todavía tienen estos puentes más originales que hemos mencionado en los minutos anteriores. Recordemos que en este mismo río, en el Albarregas, justo aguas arriba, como podéis ver en las imágenes, está también estas arquerías del Acueducto de los Milagros, del que hablaremos en otras charlas y del que ya he hablado en otras anteriores, que os invito a buscar sobre los mitos y realidades de la ingeniería hidráulica romana. Parece que se corresponden a una reconstrucción muy posterior a la época de la fundación de la colonia, incluso tan lejana como en los finales siglo III o inicios del siglo IV, con ese estilo tetrárquico. Pero insisto, voy a dedicar un capítulo expresamente a los acueductos de Mérida, donde voy a tratar en profundidad este tema, sobre las fábricas de estos acueductos. De momento me quedo con el aspecto tan reconstruido que tiene este puente. No me atrevería a apostar por el hecho de que queden muchas partes originales del momento de la construcción de la que hoy se conoce como Vía de la Plata, es decir, la vía que comunicaba con Salamanca. Ahí hay unas reconstrucciones relativamente notables. No digo que modernas, pero sí reconstrucciones. Y en fin, con esto acabamos este breve repaso a los puentes romanos del entorno de Mérida. Espero que os haya servido para saber un poquito más sobre las fábricas romanas, sobre esas características que las determinan y las identifican, y que de esta manera vosotros mismos también ya podréis tener vuestro propio criterio cuando vais por esos mundos de Dios y a veces os informan de cosas tan extrañas, ¿no? Como que este puente romano, este acueducto romano, este tal. Es muy importante que la ciudadanía posea claramente estos pequeños conocimientos, porque si no vamos a estar demasiados años viviendo en esta inmensa estafa, ¿no? Donde a veces nos asignan unas épocas a estas fábricas completamente absurdas. Nada más por el momento. Espero que en breve os pueda traer otro capítulo. Hasta luego.